Vamos hoy a continuar nuestra serie Crecimiento Espiritual y les comparto que hoy es el penúltimo estudio del crecimiento espiritual. Ya casi vamos a acabar esta serie, gracias a Dios, una de las series más importantes para su vida, para mi vida, para cada uno de nosotros. Si usted no ha escuchado las primeras partes, es importante, busquen en Alan Aldous en YouTube y estudien la primera, la segunda, la tercera. Hoy es la sexta parte. Así que una de las maneras que nosotros podemos crecer espiritualmente es confiando en Él. Después de esta serie vamos a ver que nos guía a Dios, que vamos a compartir con todos ustedes. Muchos me están pidiendo Apocalipsis. Solo que si predicara yo los domingos Apocalipsis, nos tardaríamos más de un año enseñando Apocalipsis. Y resulta que los jueves en mi Zoom, en el Zoom que tenemos todos los jueves, ¿cuántos se conectan a Zoom? Quiero saber quién se conecta al Zoom, ¿ok? Los demás, ¿por qué no? Tenemos 2 servicios entre semana, en la semana, los jueves y los domingos, ¿sí? Ya tenemos casi 200 discípulos de más de 10 países, pero la prioridad son ustedes son la iglesia de Vida Nueva para el Mundo Querétaro. Ya se unió también el doctor Armando Alducin, cada 2 semanas, por lo menos 1 o 2 veces por mes está compartiendo. Son unos banquetazos espirituales, hermanos, banquetazos espirituales. Ya no tienen que venir hasta acá, ya en el Zoom nada más lo abren, sus celulares, desde su oficina, su casa, pueden conectarse. También ya casi termino Romanos, vamos al capítulo 12, faltan 4 capítulos, es hasta el capítulo 16. Y se me ocurrió preguntarles qué les gustaría que aprendiéramos, y todos Apocalipsis también, igual que ustedes, todos en el Zoom Apocalipsis. Entonces lo que estoy haciendo es que estoy haciendo ya mi bosquejo de Apocalipsis. Creo, si Dios así me lo confirma, que cuando acabemos Romanos vamos a estudiar Apocalipsis versículo por versículo, los jueves por Zoom. Ahí sí me da tiempo de explicarlo, y aquí tendremos otra serie. Así que bueno, compartiendo ya esto, vamos a nuestro tema de hoy, crecimiento espiritual. Y número 5, confiando en Él, ya que vimos nosotros, número 1, confesando a Jesús como el Señor. Número 2, viviendo para glorificarle, sirviendo con espíritu de sacrificio y confesando nuestros pecados. La semana pasada hablamos confesando nuestros pecados. Espero que esta semana hayan practicado ya el confesar sus pecados. El que los confiesa y se aparta, dice la Biblia, que alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa. Porque recuerden que no es bíblico decir perdóname por mis pecados, tus pecados ya fueron perdonados. Dios nos dice, si confesaos vuestros pecados. El que confiesa sus pecados, Él es fiel y justo. Primera de Juan 1:9, en perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando pecamos hay que confesarlo, decir, Señor, pequé, hice esto. Así, ¿qué hiciste? Te dice Dios, ¿qué hiciste? Dile a Dios lo que hiciste, ¿sí? Eso es la confesión. Y hoy es confiando en Él. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11:6. Dice la Biblia en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La Biblia nos enseña que todos nosotros debemos vivir por fe. Si tú eres justo, debes de vivir por fe. Levante la mano los que son justos. Si eres nacido de nuevo, eres justo. Levante la mano los justos. Bueno, una cosa es que seas justo y otra cosa es que seas tan justo en tu vida diaria. Pero por lo menos, dice la Biblia, el justo se está refiriendo a los creyentes en Cristo, a los nacidos de nuevo.
El justo, dice también la palabra de Dios en Romanos 1:16, mas el justo por la fe vivirá, ¿no? Y es la fe la que nos hará vivir la vida cristiana. Es esta confianza que yo puedo depositar todos los días. Es la confianza, lo único, la fe que puede agradar a Dios. No hay nada que agrade a Dios más que la fe. Nada, hermanos, nada, nada. Así que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres caerle bien a Dios? ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres estar dentro del corazón de Dios? Digo, Él nunca se va a olvidar de ti, nunca te va a desamparar, ni de mí tampoco. Pero ¿quieres agradar a Dios? ¿Cómo? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego nos dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Por qué dice la Biblia que es importante que creamos que le hay? Porque a veces oramos y actuamos como si Dios no hubiera escuchado. Le decimos a Dios cosas, le platicamos a Dios cosas en nuestra oración y luego estamos, me habrá escuchado, o andamos angustiados, o andamos desesperados, o andamos de esto, andamos de aquello. Entonces no creíste, o sea, no entendiste que acabas de salir del trono de la gracia de Dios. Acabas de salir, cuando oras, sales del trono de Dios, te presentas en el trono de Dios, te presentas ante su presencia. Y él dice en su palabra, es necesario que crean que le hay. Y no solamente esto, dice también, es galardonador a los que le buscan. Por eso es importante orar. Dios recompensa, Dios galardona a los que le buscan a Él. Dios te va a bendecir entre más ores, más bendiciones, hermanos. Dios es galardonador de los que le buscan. Así que vivir por fe es vivir confiando en sus promesas y obedeciendo lo que Él nos manda. Vamos a ver algunos ejemplos de confianza en Dios. Tenemos en primer lugar a Abraham. Vamos a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 19 al 20. Romanos 4, 19 al 20. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Pistis. Pistis es la palabra para fe. Pistis, confianza, fe, dando gloria a Dios. Cuando la situación parecía imposible para el nacimiento de Isaac, Dios le da una promesa a Abraham y le dice, vas a tener un hijo. Él tenía 100 años. Y dice Abraham, aquí en la palabra de Dios, que no se debilitó al considerar su cuerpo. O sea, él veía su cuerpo y decía, no. Es como si a mí ahorita me dicen, vas a ganar los 100 metros planos en las Olimpiadas. Ni me la creo, ¿no? Es imposible con mi pierna, con mi físico, con mi edad, con tantas cosas. Bueno, dice la Biblia que él consideró su cuerpo como muerto, o sea, casi estaba más para allá que acá, ¿no? La matriz de Sara estaba seca, estaba estéril, hermanos. Y bueno, las mujeres ya dicen, ya después de 40 ya no se pueden tener hijos. Ya cuando nace un hijo de 40 hay mucha preocupación y no, es que, ¿verdad? Pero Sara no tenía 40, 50, 60, tenía 100 años. 100 años. Y Dios le dice, vas a tener un hijo. Y dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. O sea, ¿qué nos quiere decir aquí la Biblia? Que ya no le funcionaba su cuerpo, ya no le funcionaba nada, hermanos. ¿Verdad? Y dice, tampoco dudó, versículo 20, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Entonces vemos aquí dos cosas. En el versículo 19, que la fe se debilita. El versículo 20, la fe se fortalece. ¿Qué es lo que ocasiona que la fe se debilite? Las circunstancias, las adversidades, las pruebas, las aflicciones, las tormentas, las pérdidas, la falta de trabajo,
falta de recursos. Todo eso está diseñado para debilitar nuestra fe. Pero también todo eso está diseñado para fortalecer nuestra fe. Entonces, o tu fe se está fortaleciendo o tu fe se está debilitando. ¿Cómo está tu fe hoy en día? Contéstate a ti mismo. ¿Cómo estás en tu fe con Dios? ¿Está tu fe bien grande, bien fortalecido, bien agarrado? Tu hijo no se convierte, tu esposo no se convierte, tu esposa no agarra la onda y esto y no salen los negocios. ¿Sigues teniendo fe o ya te agüitaste? Ya te agüitaste, ya tiraste la toalla, estás pensando como un hermano. La semana pasada, un congregante me dice: pastor, yo juzgaba a los que se quitaban la vida, yo criticaba a los que se quitaban la vida, y quiero decirle que mi situación está tan desesperante, tan desesperada, que ya he considerado 2 veces quitarme la vida. Yo que llevo toda mi vida en el cristianismo, o sea, ha llegado a un momento en que su fe se ha debilitado tanto, hermanos, tanto, que ya perdió toda esperanza este hombre. Estamos orando por él. Oren por él aunque no lo conozcan, pero es un hombre que está en una situación muy, muy desesperada. ¿Por qué? Pues porque tiene un problema familiar muy, con su esposa, muy, muy intenso, muy fuerte. Y mi esposa y yo tenemos mucho, mucho en nuestro corazón por este hermano y le pedimos tanto a Dios por su vida. De verdad, es un buen hombre. Pero mi hermanos, hablaba y hasta espuma le sale ya por la boca de no come, no nada, está en una situación desesperada, ha perdido, se ha debilitado su fe, está en una situación muy angustiante, ¿no? Y fue una fe que es la fe, fue una fe la que tenía Abraham, que venció las circunstancias, porque pues la edad de Abraham y la edad de Sara era para perder toda esperanza, hermanos, toda esperanza, ¿no? Así que confiar en Dios en medio de la desesperación es glorificar a Dios. Confiemos en Dios en medio de la desesperación. Tenemos otro ejemplo y vamos con Sadrach, Mesach y Abed-Nego al libro de Daniel en el Antiguo Testamento. El libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer el versículo 1, Daniel 1:1, que nos dice la Biblia: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Este Nabucodonosor, rey de Babilonia, que actualmente es Irak, para que entiendan qué es Babilonia. Irak es lo que antiguamente era Babilonia, ¿ok? Vino, sitió, dice, Jerusalén, y dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. O sea, conquistó Jerusalén, la sitió, la rodeó, la conquistó, se llevó todos los utensilios de la casa de Dios, etcétera. No solo los utensilios, se llevó a los jóvenes más brillantes que había de los hijos de los príncipes de Israel. Muchachos, versículo 4, que dice: en quienes no hubiese tacha alguna. O sea, no andaban así todos acá, ¿qué onda? Y de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Eran chavos, miren, intachables, eran muchachos íntegros, muchachos bien arreglados, bien vestidos. Digo, no tienes que usar ropa de marca, pero por lo menos báñate, joven, peínate, límpiate, ponte desodorante, échate locioncita, ¿verdad? Peínate, por el amor de Dios, ¿verdad? Pero estos muchachos eran idóneos para estar en el palacio del rey. O sea, los escogieron por su apariencia física, no por su espiritualidad, porque era un hombre carnal, era un rey carnal, era un rey mundano. Pero estos eran los príncipes, los hijos de los príncipes, lo mejor de Israel, ¿no? Y dice la Biblia que estos muchachos se les señaló el rey, versículo 5, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que por 3 años los criasen, los metieran al gym,
comieran de la comida del rey, la bebida del rey. Entre ellos nos menciona 4 jóvenes: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Cómo se llamaban? Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos eran jóvenes entregados a Dios, hombres consagrados al Señor. ¿Cómo lo sabemos? Porque el versículo 8 dice que estos jóvenes, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, ¿sí?, con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Seguro, como eran judíos, la comida del rey no es porque sea mala la carne o sea malo el vino, sino porque estaba consagrado a los demonios o a los ídolos, seguramente. Y los judíos no pueden participar de ese tipo de comidas. Entonces pidieron comer legumbres. Pero no solamente eso, hermanos. Miren que estos 3 jóvenes fueron llevados cautivos a Babilonia junto con Daniel. La Biblia nos dice en el versículo 7 que a estos el jefe de los eunucos, dice, puso a Daniel. ¿Cómo le puso a Daniel? Belsasar. ¿Cómo le puso a Ananías? Sadrac. A Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. O sea, les pusieron nombres ya no judíos, nombres paganos, nombres de ídolos, nombres de idolatría. Les cambian el nombre, ya no te llamarás Alan, te llamarás Pitirijas, ¿no? Una cosa así, ¿no? Bueno, entonces dice la palabra de Dios que estos 3 fueron llevados junto con Daniel. Les pusieron Ananías, Misael y Zacarías a Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, y a este Daniel le pusieron Belsasar. Entonces estos jóvenes llegaron con el rey Nabucodonosor, y al llegar a Babilonia, dice la Biblia, que el rey les cambió 2 cosas. Si leemos del versículo 3 al versículo 7, hay 2 cosas que les quitaron a estos jóvenes: su lenguaje y sus nombres. Ya no hablarán hebreo, hablarán como los caldeos. Ya no se llamarán así, sino se llamarán así. Fíjense qué ataque tan diabólico, o el intento diabólico de absorber a estos jóvenes en la idolatría y en un ambiente pagano. Y es lo mismo que está pasando hoy en día. Satanás está invadiendo la mente de los jóvenes a través de las redes, de los medios, las redes sociales, de la publicidad, de la propaganda, de todo lo que vemos en el mundo. Les está cambiando, ¿qué cosa? Su identidad. Esto es diabólico, hermanos. Ya no te llamarás Chucho, te llamarás Chucha. Ya no eres niño, eres niña. Lo que tú creas que eres, eso eres. ¿Qué está haciendo Satanás? Robando la identidad de los niños. Es diabólico. Y creo que esto es lo más perverso que estamos viendo hoy en día en el mundo que estamos viviendo. Esto y la pederastía, la zoofilia y todo lo que estamos viendo, que lo están queriendo legalizar y lo están queriendo ver como algo normal. Entonces, estos jóvenes pudieron de una forma gloriosa, hermanos, dice, y propusieron en su corazón no contaminarse. Jóvenes, esto es un mensaje para ustedes, jóvenes. Si tú no quieres contaminarte, lo tienes que proponer en tu corazón. Yo no me voy a contaminar. Yo no me voy a contaminar. Daniel propuso no contaminarse con las redes sociales, ni con TikTok, ni con Reels, ni con Facebook, ni con nada de eso. Dijo, yo no me voy a contaminar, porque hermanos, estos muchachos, quiero que sepan, eran guapos, bien parecidos. Y lo vamos a ver más adelante. Eran judíos. Eran judíos. Tú vas a Israel, ves a las muchachas judías, a los muchachos judíos, parecen modelos. Jovencitas, jovencitos de 7, 18 años de edad, con una metralleta ya. Todos tienen que pasar por el servicio militar. Bien parecidos. Son bien parecidos los judíos. Entonces, estos muchachos, ¿verdad? Se mantuvieron intactos. Y vamos a ver, número 1, la prueba de su fe. Veamos la prueba de su fe. En Daniel capítulo 3, versículo 13,
Vamos a saltarnos el capítulo 1, el capítulo 2 y vamos hasta el capítulo 3 en el versículo 13. Dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abed-nego. Aquí no estaba Daniel, nada más estaban esos tres muchachos. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zompoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora, Sadraxito, Mexaxito y Abedneguito, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y vean la pregunta, ¿y qué Dios? La ignorancia de este rey, no conocía a Dios. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Él se sentía a Dios, se creía a Dios, como muchos políticos hoy en día. El rey pone a prueba la fe de estos muchachos. El rey hace una estatua y da la orden que en el momento que se oigan las flautas, los tamboriles, las zompoñas y la música, todos tenían que postrarse y todos tenían que comenzar a adorar la imagen de este rey. Es increíble, pero lo mismo hacen los políticos hoy en día, lo mismo que hizo Nabucodonosor. ¿O no acaso la mayoría de los políticos vemos su imagen en todos lados? En la tele, en los espectaculares, y ahí está la gente pensando que hay esperanza en estos hombres, ¿no? Les encanta, no ha cambiado la historia humana. Le encanta al hombre ver su foto en todos lados. Tengan cuidado, porque si ustedes no son políticos ni líderes políticos, el hecho de que te encante que te pongan likes es el mismo espíritu. El mismo espíritu. Peleando por los likes, se me pongan like y no tengo tantos likes como mi hermana o como mis amigas o como eso. ¿Qué importa? ¿A quién le interesan los likes, man? Es pura mundanalidad todo eso. Y suscríbanse a mi canal y suscríbanse y ya vamos a llegar a 500,000 y hermanos y a cristianos, digo, mal ha entrado hasta la iglesia cristiana y en esta hora Dios me dijo que íbamos a llegar a 500,000 y qué onda si llegan o no llegan, o sea, ¿a qué le interesa, man? ¿No? Vemos número 2, el testimonio de su fe, el testimonio de su fe. Y lo vemos en Daniel capítulo 3, versículo 16, que dice, le dice, ¿qué Dios será el que los va a librar? No les dice Nabucodonosor. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, mira, ni es necesario que te respondamos, rey. Nabu, no es importante que te contestemos. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos sabían que aunque Dios los librara físicamente de esta prueba, que aunque Dios, no les librara físicamente de esta prueba, físicamente hablando, Dios los libraría del fuego eterno que es el infierno, el Hades en el Antiguo Testamento. Ellos sabían algo. Vamos a sufrir, nos van a quemar, pero es mejor eso que quemarnos por el resto de la eternidad, que perdernos por el resto de la eternidad. ¿Y qué son 20, 30 años de nuestra vida, hermanos, comparados a la eternidad? Este mundo se está acabando, nuestra vida se está acabando. No vamos a vivir mucho más tiempo ya. Queda muy poco tiempo. Vamos a suponer que el Señor no regresara. Aún así, nadie tiene el tiempo comprado. Te pueden atropellar, te puedes morir de una embolia, un ataque al corazón, te puede pasar cualquier cosa. Cuando menos lo esperes,
nos vamos de este mundo. Pero la buena noticia es que el Señor sí viene, y viene pronto por nosotros, hermanos. Vemos número 3, el triunfo de su fe. El triunfo de su fe, estamos hablando hoy, ¿verdad? Estamos hablando de la confianza, de confiar en Él, de la fe en el Señor. Y vemos en el capítulo 3, versículo 19 al 23, que dice: entonces Nabucodonosor, cuando estos tres le dijeron que no lo iban a adorar, Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, contra Mesac y contra Abed-Nego, contra Ananías, Misael y Azarías, porque Daniel no estaba aquí. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más. Digo, uno se quema igual, ¿no? Pero 7 veces más, ¿no? De lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, o sea, con todo lo que traían puestos, hermanos. Y como la orden del rey era premiante, versículo 22, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Bien, entraron a este horno ardiendo. Tomaron hombres fuertes, vigorosos, porque si ustedes leen el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Daniel, se van a enterar y van a aprender que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, estos 4 jóvenes, de todos los que les dieron de comer vino y carne y eso comieron legumbres, dice la Biblia que ellos eran más vigorosos que los demás. O sea, estaban, hermanos, y no andaban haciéndose selfies ni nada de eso. Estaban más vigorosos. Eran muchachos que dice también la palabra de Dios que tenían más sabiduría que cualquier joven o cualquiera que estuviera en el palacio del rey. Eran sabios estos muchachos. Y bueno, ¿y por qué les mandan gente tan grandota y tan fortachones? Pues porque estos también estaban, dicen, por si se niegan y no quieren que los echemos al horno, vamos a mandarles a nuestros mejores guardias. Y dice la palabra de Dios, ¿no?, que les mandaron a estos hombres, ¿verdad? Entonces, el triunfo de la fe, notemos que vamos a notar los pasos del rey en contra de estos 3 jóvenes. ¿Qué hizo este rey para amenazarlos y amedrentarlos? Dice la Biblia, aquí en los versículos que acabamos de leer, que se demudó el rostro del rey. O sea, se enojó tanto el rey contra estos jóvenes creyentes en Dios, que se puso furioso, se le transformó la cara. O sea, se le caliéntenlo 7 veces más. Estaba el rey así porque le contestaron lo que él, cualquiera hubiera dicho: no, sí, rey, perdón por la oportunidad, te vamos a adorar, ¿verdad? No te vamos a adorar, y no, rey, y no, y tenemos a nuestro Dios, y aunque nuestro Dios no nos libre, no te vamos a adorar. Se llenó de ira. Y bueno, cuando se enoja el rey, todos, ay, se enojó el rey, ¿no? Manda hombres vigorosos, muy fuertes para atar a los jóvenes. Vean lo que dice el versículo 24 y versículo 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Bueno, entonces se demuda el rostro, los echan al horno de fuego. Dice la Biblia que era tan fuerte el fuego que había en el horno que mató a los que los echaron dentro del horno. Tan fuerte era el fuego. Luego vemos aquí en el versículo 24 y 25 que el rey Nabucodonosor los avientan al horno y están viendo a ver, y veían las figuras, vieron que se mueren los guardias, ven la figura de 3 que se paseaban en el horno, como si fuera la alberca. Y ahí estaban, ¿verdad?
Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Porque se paseaban como que se gozaban, ¿no? Juan vio el número. Ah, no, Juan todavía no existía. Nada más cantaban alabaré, alabaré. Pero sí dijeron, echó a la mar que nos perseguía, jinete y caballo. Seguramente estaban cantando alabanza, estaban adorando. Pero dice el rey, a ver, espérame, ¿no echamos a 3? Yo veo 4. Dice, y el cuarto que yo veo es semejante al Hijo de los dioses. ¿Quién estaba? ¿Quién era el cuarto? Jesús, el Hijo de Dios, hermanos. Qué tremendo. El Hijo de Dios. Hermanos, Dios no nos promete sacarnos de los problemas, ¿verdad que no? Dios no nos promete sacarnos del horno, pero sí promete estar con nosotros cuando estamos en el horno. Dios sí promete estar contigo en el cáncer, en la enfermedad, en la desesperación, en la aflicción, en la pérdida de un ser querido. Entendamos lo que Dios no nos ha prometido, librarnos de las aflicciones ni del horno, pero sí estar con nosotros en medio del horno, hermanos. El versículo 28 dice, Dios libró a sus siervos que confiaron en Él y entregaron, dice, sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Vean lo que dice el versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios, ahora sí ya muy creyente, ¿no? Bendito sea el Dios de ellos, no el mío, el de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar otro Dios que es su Dios. Benditos los jóvenes, de verdad, con todos los ataques que tienen hoy jóvenes, que no se postran ante el mundo, ni siguen ni hacen las cosas del mundo. Y no tenemos que hacer cosas del mundo para atraer gente a la iglesia. Un error tan grave que hacen ahora muchos pastores de iglesias y vamos a poner láseres y vamos a poner humo para atraer a los jóvenes a la iglesia, ¿no? No hay mensaje más poderoso que atraiga a los pecadores que el mensaje de salvación de Cristo Jesús. La iglesia no tiene que parecerse al mundo. La iglesia no es el club Rotario, no es el club Casablanca. La iglesia es el cuerpo viviente del Jesucristo, el Señor y el Salvador. Somos un grupo de hermanos, una asamblea apartados para servir y adorar juntos a Jesucristo. Es más, la iglesia tiene que ser luz en medio de las tinieblas, sal a la tierra. Cuando Dios te lleva, cuando Dios te permite ir a una boda, unos 15 años, y hay música mundana, y hay esto, y hay aquello, tú puedes ser luz, tú puedes proponerte en tu corazón no contaminarte, ser distinto o distinta. Tú eres la única cristiana de tu salón, entiéndelo, eres el único cristiano en tu trabajo, eres el único, la única sal, la única luz, y te escondes debajo de un almud. ¿De qué sirve? No alumbras a los que están en casa, pero te lo tienes que proponer, ser luz en medio de las tinieblas. Y finalmente tenemos a Noé. Noé era un hombre que vivió una de las pruebas más grandes que ha vivido un hombre en el mundo. Un hombre que le creyó a Dios. Y este hombre, hermanos, hijo, es que si se dieran cuenta, vamos a Génesis 6. Génesis 6. Este hombre sí fue probado
no en horno como Sadrach, Mesach y Abednego. Este hombre sí, híjole. Génesis 6:14 nos dice la Biblia, Génesis 6:14, dice, estos son, perdón, estoy en Éxodo. Dice la Biblia, Génesis 6:14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea, eso que practique esa palabra, con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás, dice, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso, bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto. Este es el primer pacto que Dios hace con el hombre. Lo encontramos aquí en Génesis 6:18. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie, meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y esto me gusta, el versículo 22, me encanta. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No hizo la mitad, no hizo una tercera parte de lo que Dios le mandó, hizo todo. Aquí hay un hombre que obedece 100%. Porque hay cristianos que obedecen una parte nada más, pero otras no. En unas sí son obedientes, en otras no. Este hombre hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Todo, absolutamente todo. Ahora, Dios le manda construir un barco casi del tamaño del Queen Mary. El primer crucero, si se puede decir, ¿no? Que hubo en la humanidad, el arca de Noé. Y quiero que ustedes sepan, hermanos preciosos, que Dios le manda hacer una barca donde no había ni lago ni mar. ¿No suena ridículo esto? ¿Saben que hasta el día de Noé, hasta que vino el diluvio, nunca antes en la historia había llovido? No había lluvia. Hasta que el diluvio se los llevó a todos. En medio del ridículo de su mundo alrededor, Noé obedeció y confió en lo que Dios le había dicho, hermanos. Noé confió en Dios. Ahora, no solamente Dios le manda hacer una barca al buen Noé, sino que Dios le dice, y vas a meter 2 de cada animal, de cada especie. ¿No suena eso ridículo? Y ahí sí hemos visto muchas fotos, ¿no? De 2 jirafitas, 2 hipopótamos, 2 perritos. Los marinos pues, estaban en el agua, eso no tenía que subirse al arca. Y se subieron las especies que Dios quiso conservar. No sé cuántas especies habrán entrado, pero eran muchas especies de animales. O sea, imagínese, y vas a vivir con animales en un zoológico prácticamente, ¿no? Y voy a inundar la tierra con aguas. ¿Te imaginas que Dios te mande a hacer un pedido de esta manera? Es como si te dice que hagas un arca en Monterrey, brother. O en el Sahara, ¿no? ¿Qué mandamiento tan, parecería tan ridículo, ¿no? Y vemos nosotros que la fe de Noé se fundó en la advertencia de que Dios iba a destruir el mundo con un diluvio. Ahora, nunca había llovido. Dicen que el agua más cercana a Noé estaba a 10 kilómetros de distancia.
Y Noé creyó a Dios, construye un arca para Dios, y sin duda Noé fue el objeto de muchas burlas, muchas burlas. Hermanos, no fue burlado por 1 año, 2 años, por muchos, muchos años. Noé sufrió la burla de toda la gente. Les hacían bullying a Noé, le hacían bullying a sus hijos, a sus esposas y a sus niños. Eran objeto de bullying. No, y ahora porque te dicen cabezón, uy, yo ya me dijeron cabezón en la escuela, me dijeron que no sé qué, ya de todos se ofenden. Pero estos les hicieron bullying, día y noche, y estuvieron firmes, firmes, firmes con el Señor. Pero hermanos, la fe de Noé fue recompensada. ¿Saben cómo fue recompensada la fe de Noé? Noé y su casa fueron salvos. ¿Quieren ser salvos usted y su casa? Papá obedece a Dios, mamá obedezcan a Dios. Denle el ejemplo a sus hijos de amor a Dios, de lectura de la palabra, de congregarse, de qué importante es la iglesia, qué importante es ganar almas, qué importante es discipularse. Pongan ustedes, papás, el ejemplo. La casa de Noé fue salvada. Y el testimonio de Noé condenó al mundo. Y dice la Biblia que fue hecho heredero de la justicia que se recibe en base a la fe. Vamos a orar, hermanos. Noé es un hombre que salta de las páginas del Antiguo Testamento para recordarles que en su época solo 8 personas estaban en lo cierto y todo el resto del mundo pereció. ¿Qué nos dice aquí el Señor? Que no, la mayoría tiene nunca la razón. Siempre es la minoría la que está en lo correcto, siempre. Y siempre ha sido así a lo largo de la historia de la humanidad. Nunca lo que hace la mayoría es la verdad. Cristo dijo que ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ese camino. Angosto el camino que lleva a la salvación y muy pocos entran por él. La fe de Noé se expresó en obediencia como la de Sadrach, Mesach y Abednego. A Noé se le llama pregonero de justicia, en 2 de Pedro 2:5. Heredero de la justicia, predicador de la justicia divina, como también se convirtió en heredero de la justicia, porque dice la Biblia que Noé creyó el mensaje que predicó, y como Enoc antes de Noé, dice la Biblia que Enoc y Noé caminaron con Dios en fe y en obediencia. Estos fueron los hombres, los primeros hombres que hablaron con Dios, que sus hijos fueron los primeros en ejercer fe en el Dios invisible. Hermano, hermana, amado en Cristo Jesús, así como Abraham, que vio su cuerpo como viejo y como muerto, que ya no daba una, aún así, no dudó y se fortaleció en fe. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está tu fe esta mañana? El que busca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo está tu fe? ¿Se ha debilitado últimamente? ¿Ha caído tu fe? Confiésalo a Dios y díselo al Señor. He desmayado, Dios, ha caído mi fe. Se ha debilitado mi fe. He estado desesperada, desesperado, angustiado. Hoy me quiero fortalecer en ti, Dios, y quiero creer tu palabra. Si tu palabra lo dice, es verdad, es una promesa para mí. Y lo quiero creer. Y lo voy a creer.
Hoy también te invito a poner tu fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en una cruz para pagar por nuestros pecados y perdonarnos nuestros pecados. Que hoy pongas tu fe y tu confianza en Dios, en Jesús el Hijo de Dios, que murió en una cruz, que fue sepultado y resucitó al tercer día entre los muertos. Hoy, amigo, amiga, ¿no te gustaría recibir a Jesús, entregarle tu vida? Entrégale hoy tu vida a Dios, al Señor Jesús. Dile, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mis pecados. Te recibo como mi Señor y mi único Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga su palabra. Que Dios los bendiga. Gracias, hermanos. Hola, nos da mucho gusto recordarles nuestro próximo viaje que finalmente vamos a hacer a la maravillosa nación de Israel, principalmente Jerusalén, donde estaré compartiendo algunas conferencias a lo largo de estos días en compañía de mi esposa Marta, y será del 7 al 17 de junio del año presente 2023. Así es, estaremos visitando lugares increíbles como Nazaret, Tiberias, el río Jordán, el mar de Galilea, Masada, Caná, Tel Aviv, Jerusalén, el mar muerto y la tumba vacía. Para informes o inscripciones podemos encontrarlos en todas las mesas de las sedes de Vida Nueva para el Mundo y además en todos los medios masivos de comunicación y los contactos con la organización del viaje, que será Ideas Tour, que estarán apareciendo en pantalla. Así es que los esperamos.